Hola, yo les voy a explicar qué es el magnetismo. El magnetismo es un fenómeno físico que se produce debido a la interacción entre campos magnéticos y materiales magnéticos. Un campo magnético es una región del espacio donde se ejerce una fuerza magnética sobre unas partículas con cargas eléctricas en movimiento o sobre imanes. El magnetismo se debe a la existencia de campos magnéticos que son generados por circulación de cargas eléctricas como corrientes eléctricas o la presencia de materiales magnéticos como los imanes. Muchos de los materiales magnéticos se clasifican como los ferromagnéticos, que son aquellos que se pueden magnetizar fácilmente y son como el hierro y el níquel. Los paramagnéticos, que son aquellos que se magnetizan poco y pierden su magnetización cuando se elimina su campo magnético. Y los diamagnéticos, que son aquellos que se magnetizan débilmente en una dirección opuesta al campo magnético externo. Gracias. Y ahora, para entender más fácil, el campo magnético es tomarlo como una fuerza invisible que rodea a imanes y a cualquier cosa que esté generando electricidad. Puedes imaginarlo como líneas invisibles que salen de los polos de un imán y rodean un espacio a su alrededor. Estas líneas muestran cómo y dónde un imán podría empujar o jalar a otros objetos magnéticos o a partículas cargadas. Cuanto más juntas estén estas líneas, más fuerte es el campo magnético en estas zonas. Hola, hoy les voy a hablar sobre las aplicaciones de la electricidad y el magnetismo. Estos pueden ocurrir en diferentes lugares, como sería un hogar, una industria, un transporte, en comunicaciones, salud y entretenimiento. Algunos ejemplos de la electricidad serían las bombillas, motores eléctricos, calentadores, computadoras y teléfonos móviles. Algunos ejemplos del magnetismo serían un imán, una brújula, un motor eléctrico, un disco duro o un tren de levitación magnética. Para explicar la ley de Faraday, utilizaremos 5 laboratorios. El primero es uno de los más sencillos. Utilizaremos un imán. Este tiene un polo norte y un polo sur. Se puede tomar más fácilmente como un polo positivo y uno negativo. Al mover la brújula, esta detecta cuál es el polo sur y cuál es el polo norte. Como podemos ver en el fondo, también hay diferentes flechas. Siempre van a estar apuntando al polo que le corresponde, ya sea el polo sur o el polo norte, aunque se mueva el imán en diferentes direcciones. Para este segundo laboratorio pondremos en práctica lo que ya hemos explicado. Ahora tomando el imán con polo sur y polo norte, lo pasaremos por esta bobina que está conectada a un bombillo. Al tener el movimiento, esto hace que este campo eléctrico entre en función a los electrones que se están moviendo por la bobina. Como podemos ver, el bombillo solo enciende en el momento en que se pasa el imán, ya que esto genera el campo eléctrico. Para este tercer laboratorio es muy simple, solo se está mostrando una bobina en funcionamiento conectada a una pila de 10 voltios. No genera mucho cambio. Para este cuarto laboratorio se toma en cuenta una bobina que ya está conectada a una pila más otra bobina que todavía no está en funcionamiento. Esta también funciona como un imán ya que también genera un campo eléctrico. Al este estar funcionando con la bobina hace que el bombillo encienda. Para este último laboratorio tomaremos todo lo aprendido anteriormente y haremos un generador hidroeléctrico. Se abrirá una llave y este hará que el imán que está adherido a la rueda gire. Al estar generando un campo eléctrico y este al estar en contacto directamente con la bobina hará que se genere un brillo en el bombillo o se ilumine solo al estar en contacto o el imán estando en movimiento. Al estar un momento el imán quieto, el bombillo se parará y no generará más luz o luminosidad.
En resumen, la ley de Faraday dice que cuando el campo magnético alrededor de un conductor cambia, se genera un voltaje en ese conductor. O sea que en todos los ejemplos que hemos visto, ese campo magnético es el imán y al estar rodeado de la bobina, esto genera ese voltaje que ilumina el bombillo. O sea, si mueves un imán cerca de una bobina de alambre, se producirá electricidad en la bobina, así iluminando el bombillo. Para dejar en claro lo que es el flujo del campo magnético, imaginemos que el flujo del campo magnético es como un conjunto de líneas invisibles que pasan por el espacio como si fueran rayos de luz. El flujo magnético es simplemente cuántas de esas líneas atraviesan una superficie. Por ejemplo, pensemos en una red de pesca. Si lanzas la red al aire y hay muchas líneas de campo magnético atravesándola, decimos que el flujo magnético es grande, y si casi no pasa ninguna línea, el flujo es pequeño. El flujo magnético depende siempre de tres cosas. La número uno es la fuerza del campo magnético. Cuanto más fuerte es, más líneas va a haber. La segunda es el tamaño de la superficie. Cuanto más grande es la línea, más pueden pasar. Y la tercera es la orientación. Si la red está alineada directamente contra las líneas, más líneas la atravesarán. Si de este lado menos líneas, pues menos líneas van a pasar. En resumen, el flujo magnético es una forma de medir cuántas líneas del campo magnético atraviesan simplemente una superficie. Hola, yo les voy a hablar sobre el sistema de Maxwell. Este es un conjunto de cuatro ecuaciones que explican cómo funcionan los campos eléctricos y magnéticos. El primero, las cargas eléctricas. Estas crean campos eléctricos. El segundo es que no existen monopolos magnéticos, o sea que los bucles o campos magnéticos siempre van a estar cerrados. El tercero es un campo magnético cambiante. Genera un campo eléctrico induciendo electromagnética. Y el cuarto son los campos eléctricos y campos eléctricos cambiantes. Estos generan campos magnéticos y estas ecuaciones describen cómo se relaciona la electricidad y el magnetismo y son fundamentales para entender muchos dispositivos electrónicos como motores y generadores. Hola, yo les voy a hablar sobre el electromagnetismo, el cual tiene numerosas aplicaciones en la vida cotidiana y en diversas industrias. Les voy a hablar sobre algunas de las más destacadas, como la generación de energía eléctrica, las centrales eléctricas, ya sean hidroeléctricas, térmicas o nucleares. Motores eléctricos, los motores que se encuentran en vehículos, electrodomésticos y herramientas que operan gracias al electromagnetismo. En las comunicaciones, las ondas electromagnéticas son la base de las telecomunicaciones modernas, incluyendo radio, televisión, teléfonos móviles, etc. En la medicina, el electromagnetismo se utiliza en dispositivos de diagnóstico y tratamiento como resonancias magnéticas y tratamientos de fisioterapia con campos electromagnéticos. Y inducción electromagnética, los cocineros de inducción y los cargadores inalámbricos para dispositivos funcionan mediante la inducción electromagnética. Estas son solo algunas de las muchas aplicaciones del electromagnetismo que demuestran su importancia y versatilidad en la tecnología y la vida diaria. Nosotros le vamos a hablar sobre nuestra experiencia con el electromagnetismo en mecatrónica. En nuestra clase de mecatrónica nos introducen al electromagnetismo, un pilar esencial en muchos sistemas que diseñamos. Para saber qué es el electromagnetismo, empezamos con la ley de Faraday, que dice que un cambio en el flujo magnético a través de una bobina genera una corriente eléctrica. En el laboratorio construimos un pequeño generador usando un imán, una bobina de cobre y un LED. Al mover el imán dentro de la bobina, el LED parpadeaba, mostrando cómo el electromagnetismo genera energía a partir del movimiento. Aplicando el electromagnetismo en nuestro proyecto de mecatrónica, aplicamos estos conceptos en un proyecto práctico. Construir un motor de corriente continua. Diseñamos un rotor con un núcleo de hierro. Lo enrollamos con una bobina y lo colocamos entre dos imanes permanentes. Al aplicar corriente, el rotor giró, demostrando cómo la interacción entre el campo magnético y la corriente es clave en la mecatrónica.
Este proyecto nos ayudó a entender mejor cómo el electromagnetismo impulsa muchos de los sistemas que usamos a diario.